Me es muy grato estar de nuevo aquí en este espacio para hablarles en esta ocasión pues de un tema que en general eh, lo vemos muy seguido, pero las estrategias para estudiarlo son en ocasiones escasas. Y este tipo de información puede llegar a ser muy valiosa, especialmente porque nos vamos a dar cuenta que muchos especialistas a lo largo del mundo están empezando a estudiar este tipo de fenómeno. Bueno, cuando hablamos un poco de la neurobiología de la agresión, en general, antes de hablar de estos temas, tendríamos nosotros que pensar en que la agresión es un evento que ha existido en toda la historia, no solamente de la humanidad, sino de aquellos organismos y aquellos animales que tienen que sobrevivir y que solamente por medio de la agresión se puede constituir un cierto territorio o manifestar algún tipo de, este, eh, de condición que si no existiera esta parte de la agresión, en general sería difícil o imposible la supervivencia. Hipócrates en el siglo III ya decía que la enfermedad sagrada, o sea, la epilepsia, decía que en el cerebro deben buscarse las emociones, la belleza o la fealdad, atribuyendo justamente al cerebro pues todas estas funciones que se creía estaban ya sea en los humores o en el corazón o en otras partes del cuerpo. Arancio en 1587 describe el quinto giro temporal y le denomina hipocampo por su forma. Y más adelante se iban a dar cuenta que el hipocampo era una estructura que implica funciones muy importantes en función de las emociones y de la agresividad. El accidente de Phineas Gage en 1848, en el cual lamentablemente un trabajador de la industria ferroviaria recibió un impacto muy fuerte en el cual se le clavó eh, una varilla de metal en la cual, a pesar de lo aparatoso del accidente, no perdió la vida, pero sí cambió mucho su personalidad. Es un parteaguas en la historia de la neuropsiquiatría, debido a que se estableció con este accidente y que diferentes áreas del cerebro son fundamentales para la expresión de las emociones, y entre estas explosiones obviamente están el enojo y el miedo. Y James Papez en 1937 afirma que el lóbulo límbico, como él lo llamó, es el circuito de la emoción. Finalmente, cuando nosotros hablamos de conducta agresiva, debemos entender una gran diferencia entre agresión y violencia. La agresión es un concepto algo amplio que parte justamente de la etología y de la biología, que son intentos de infligir un estímulo nocivo, conducta destructiva hacia otro, mientras que la violencia es un tipo de conducta agresiva, es un subconstructo de la agresión, en donde existe la intención expresa de dañar frecuentemente relacionada ya sea a una alteración neurobiológica que pueda ser impulsiva o pueda ser predatoria. Entre la violencia impulsiva estamos encontrando una respuesta súbita, no planeada y exagerada ante un estímulo menor, y la violencia predatoria es una agresión premeditada, deliberadamente planeada y ejecutada. Es decir, la agresividad impulsiva es una respuesta automática y la violencia predatoria es una agresión premeditada en la cual no está asociada directamente o inmediatamente con una emoción, pero que sí se piensa y sí se tiene procesada para efectuar este tipo de conducta dirigida a dañar. Cuando hablamos entonces de la violencia impulsiva, lo primero que salta a la vista en este esquema es justamente el bulbo olfatorio, que es como sabemos, es el primer par craneal. Pero lo que observamos en la neuroanatomía es que el bulbo olfatorio llega directamente a estructuras del hipocampo y de la amígdala, es decir, los olores están directamente relacionados con la emoción. Y esto lo vemos frecuentemente
cuando se respira un perfume, cuando se respira un aroma agradable, automáticamente la respuesta es una emoción agradable. Sin embargo, cuando existe un, un olor determinado como a sangre o un olor justamente que está relacionado con el miedo, las emociones asociadas son automáticamente de miedo. Y esto se explica directamente en este esquema de neuroanatomía, en donde el bulbo olfatorio está directamente relacionado con las estructuras límbicas, particularmente la amígdala. Sin embargo, hay otras estructuras más importantes para entender la conducta agresiva. Obviamente la expresión y la manifestación de la conducta agresiva es sumamente compleja, pero una parte fundamental de ello es justamente el lóbulo frontal, y particularmente del lóbulo frontal, que es un lóbulo muy grande en seres humanos, está justamente una estructura que se llama el lóbulo órbitofrontal, que está justamente hasta delante de todos ellos, que forman la corteza de Brodmann 9, 10 y 11. En el lóbulo prefrontal y particularmente en el órbito frontal se encuentra justamente el área donde se filtran y donde se inhiben los impulsos. Y en la medida que hay un daño cerebral o bien no hay una estructura adecuada para el frenado de estos impulsos, entonces tenemos que una persona puede tender hacia la violencia impulsiva que mencionábamos. Sin embargo, se ha visto también que el otro tipo de violencia, la violencia predatoria, está más relacionado con también alteraciones en el lóbulo frontal, pero particularmente con estructuras que tienen que ver con la empatía y particularmente con aquellas que se llaman neuronas espejo, y se ha visto también disminución en el tamaño de la amígdala, lo cual explica un fenómeno que se llama callo emocional, presente justamente en la agresividad predatoria. Aquí tenemos este personaje de película, que es Hannibal Lecter, ¿no? Cuando era joven. Es el clásico prototipo del psicópata que tiene esta violencia predatoria. Para efectos de esta plática me voy a enfocar más bien en la violencia impulsiva, porque es el tipo de violencia que encontramos justamente en los servicios de urgencias, y no solamente servicios de urgencias, sino en todo tipo de servicios de salud que pueden estar relacionados con la presencia de estos conatos de agitación y agresividad. Sin embargo, vale la pena mencionar en la violencia predatoria que hay alteraciones en la integración de la amígdala con la corteza medial prefrontal. Cuando no hay un circuito adecuado entre estas dos estructuras, tenemos que la persona puede sentir o puede filtrar ciertos tipos de estímulos que podrían ser identificados con algún tipo de emoción negativa. Sin embargo, esta persona no siente estas condiciones, llamándolo callo emocional, y tenemos a una persona que puede sentir emociones, pero en realidad no es consciente de ellas. Y esta es la base justamente de esta teoría llamada del callo emocional, que presentan algunas personas con trastorno antisocial de personalidad y que también conocemos como psicópatas. En este estudio nosotros podemos observar que la psicopatía y el desapego emocional, es decir, la falta de adherencia o de apego, que en inglés denominamos attachment, y es todo un tema muy interesante de estudio, ya que el attachment es algo que se gesta desde la infancia y que de acuerdo a la relación crianza-bebé o crianza-niño o crianza de la madre y el producto, se va a formar diferentes tipos de apego. Conocemos el apego seguro, el apego evitativo ansioso, el apego evitativo resistente y el apego desorganizado, por dar algunos ejemplos. Y todos ellos tienen la teoría de una determinada relación entre la criadora y el niño desde la infancia, que hace justamente que se forme un apego o desapego emocional. Y aquí vemos en este estudio que el apego emocional está correlacionado justamente con las puntuaciones de psicopatía. Si nosotros vemos una película que para mi punto de vista es excelente, que se llama Tenemos que hablar de Kevin, habla justamente de todo este proceso del callo emocional, el desapego emocional y el desarrollo de una conducta psicopática en un adolescente. Pero justamente esto lo vemos que en un modelo animal, en donde se ponen unas ratas recién nacidas
y hay unas ratas que se les priva del contacto con su madre, y hay otras ratas que están en contacto con su madre, manteniéndolas en un ambiente libre de estrés y con alimento. Resulta que las madres, en las ratas que no están en contacto con la madre, tienen expresión de genes de RNA mensajero relacionado con la hormona de vasopresina, y tienen una reacción mucho más importante cuando hay un residente intruso, es decir, reaccionan con, eh, con ciertas conductas que pueden interpretarse como agresivas o como hostiles ante individuos que no son conocidos. Cuando nosotros tratamos un poquito de hablar también de algún aspecto de la neurobiología, pues yo quiero citar aquí a un colega y un amigo muy entrañable, que es el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que trabaja en el Instituto Nacional de Neurología. Y una de sus múltiples brillantes contribuciones es justamente el papel del óxido nítrico y de la dopamina. El óxido nítrico es una molécula y la dopamina pues es un precursor de péptidos y se considera pues básicamente un neurotransmisor. Y se ha visto que la actividad del óxido nítrico tiene mucho que ver en el control de impulsos y en la cognición, mientras que la hiperactividad dopaminérgica tiene que ver, está relacionada con la agresividad y la agitación en humanos, ¿no? Y justamente en trastornos como la esquizofrenia observamos que hay disregulaciones de la dopamina, no solamente a nivel prefrontal, sino inclusive en otras vías, como la nigroestriatal o la tuberoinfundibular. Y cuando hay una determinada razón entre los metabolitos de óxido nítrico y dopamina, encontramos que son inversamente proporcionales a la conducta agresiva en pacientes psicóticos agudos. Es decir, mientras más óxido nítrico hay, pareciera que hay un factor protector, y mientras más dopamina hay, pareciera que hay un factor predisponente a la conducta agresiva. Aquí vemos en esta gráfica justamente de la publicación del doctor Ramírez Bermúdez del Neurochemical Research en 2010. Justamente observamos que la conducta agresiva observa diferentes niveles tanto de la hormona, justamente de la hormona antidiurética y de el óxido nítrico. Y bueno, pues ¿cómo medimos nosotros la agresividad? En general, aquí voy a empezar a hablar de algo muy importante. La agresividad a veces se nos olvida medirlo desde un punto de vista objetivo y clinimétrico. Casi siempre la agresividad, cuando la medimos, es cuando estamos enfrente de un paciente hostil, un paciente irritable, y nos genera un cierto disconfort o una cierta molestia. Y la agresividad la medimos no tanto en la conducta objetiva del paciente, sino en la emoción que nos despierta a nosotros. Desde aquí empezamos a ver que es un constructo y un concepto un poco complicado de entender, debido a que muchas veces está implicado el componente emocional, no solo del paciente, sino del evaluador. Obviamente yo me pongo a pensar, cuando una persona aplica un instrumento de trastornos de la alimentación, o un instrumento de trastornos del sueño, o un instrumento de síntomas psicóticos, obviamente pues está ante un paciente cooperador y ante un paciente que le va contestando todas las preguntas. Pero cuando se trata de evaluar a un paciente agitado y agresivo, no está un paciente en absoluto cooperador. Y en ocasiones es muy difícil o imposible aplicar un instrumento de esta índole. Entonces se necesitan hacer justamente, construir instrumentos que estén diseñados para calificar esta condición semiológica distinta a lo habitual o a la estabilidad relativa de un paciente. Y tenemos la Overt Aggression Scale, que fue publicada en 1986 y fue validada al español en México por el doctor Francisco Páez y la doctora Ana Fresán, y fue publicado en Salud Mental en 2002. La escala de agresión explícita mide 4 dimensiones de la agresividad, que es la agresión verbal, la agresión contra objetos, la agresión contra sí mismo, es decir, las conductas autolesivas y en este caso suicidas, y la agresión contra personas. Hasta ahora es una de las escalas más aceptadas en forma internacional para medir la agresión explícita. En general,
puede haber un poquito de sesgo porque la escala de agresión explícita justamente combina la agresión heterodirigida con la agresión suicida o la agresión autodirigida. Y esto habla de que una persona que puede tener conductas suicidas serias, pero no está físicamente heteroagresiva, podría calificar con una agresividad moderada, lo cual nos puede dar un sesgo. Aquí observamos justamente las curvas ROC que se publicaron en las actas españolas de psiquiatría en el 2004 por parte de la doctora Ana Fresán. Y observamos justamente los puntos de corte de la escala de Overt Aggression Scale, estableciendo que justamente el punto 7 habla de que la persona está teniendo una conducta agresiva debido a este interesante análisis que hace la doctora Fresán en este reporte. Sin embargo, no todo en agresividad tiene que ser cuantitativo. En general, estamos empezando a trabajar en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la tesis de un alumno que es el doctor Omar Rangel Cupa, y la estoy asesorando junto con la doctora Marta Ontiveros, en la cual estamos aplicando un instrumento creado justamente en Australia, en el cual se le aplica un breve cuestionario a los pacientes después de que reciben algún tratamiento de restricción o, dicho en otras palabras, sujeción gentil. De alguna forma, también estamos tratando de evaluar la percepción del paciente, no cuando está agresivo. En el momento en que está agresivo o agitado, nosotros como clínicos nos tenemos que enfocar a evitar que el daño sea lo menos posible y evitar que el paciente justamente haga algún tipo de conducta que después tenga alguna repercusión en la seguridad de sí mismo, de los demás. Pero cuando pasa esto, es muy importante que nosotros recordemos justamente cuál es la percepción del paciente. Y esta tesis es justamente empezar a evaluar desde un punto de vista desde la aplicación de un instrumento, pero que evalúa mucho la parte cualitativa de la percepción en los pacientes después de que han recibido algún tipo de restricción física. ¿Y qué tipo de emociones le generaron en el momento? En una forma retrospectiva. Y este instrumento se aplica de 24 a 48 horas después de haber registrado algún tipo de incidente. Cuando hablamos de agresividad, nosotros podemos imaginarnos, pues, un constructo demasiado amplio, ¿no? Pensamos que una persona que está gritando, solamente gritando, sin decir ninguna palabra y emitiendo sonidos secundario a algún tipo de alteración psiquiátrica en un estado de descompensación. Y si esa persona está gritando en una forma muy fuerte y a nosotros nos genera un cierto disconfort, decimos, esa paciente está gritando y está agresiva. ¿Por qué? Porque su grito es agresivo y su grito me molesta. Pero en general, si nosotros observamos esto, la paciente no está haciendo ninguna conducta que lleve como la intención clara de hacer daño. En este caso estamos hablando no de agresividad, sino de agitación, que es un término muy diferente. La agitación es cuando se incrementa la actividad, pero esta actividad no tiene un objetivo o una meta clara. Pero en la agresividad, claro que sí hay un objetivo claro, que es justamente generar daño. Estamos hablando de tres tipos de agresividad que yo he propuesto una clasificación muy simple, que son tres grados. Primero está el grado de irritable hostil, en el cual la persona pues tiene una conducta que puede llegar a ser intimidante, puede llegar a ser percibida como agresiva, pero la persona aún no ejerce una agresividad franca como gritar o como insultar. Cuando la persona grita o insulta, ya pasa a un segundo nivel de agresividad, en la cual la persona justamente está siendo agresiva verbalmente, lanza insultos y esto en general pues ya se vuelve algo ya no solamente incómodo, sino inseguro. Se vuelve en un estado extremadamente tenso, que si estábamos hablando con una paciente irritable y hostil, ya había una cierta tensión. Cuando el paciente grita e insulta, ya nos obliga a actuar.
Sin embargo, el paciente al mantener una agresividad verbal todavía no ejerce estrictamente una agresividad física que ponga en peligro la integridad física también de los individuos. Sin embargo, cuando ya está gritando o insultando, ya existe podríamos decir, un daño por lo pronto a la cuestión del ambiente, y esto nos obliga a intervenir, pero no en una forma de restricción física. Y finalmente, cuando el paciente empieza a golpear o a amenazar, ya estamos hablando de una agresividad grado 3, una agresividad severa que pone en claro peligro la integridad física de los individuos. Cuando hablamos de agresividad grado 1, una persona experta puede ayudar a esa persona a tranquilizarse sin necesidad de utilizar estrictamente medicamentos. En la agresividad grado 2, ya no, una persona es muy difícil manejarlo y por lo general necesitamos varias personas para hacerlo, y esta persona ya requiere algún tipo de medicamento oral o intramuscular, pero hasta ahora no hemos tocado el tema de intervenirlo físicamente. Y en la agresividad grado 3 ya estamos hablando de que la persona requiere una restricción para evitar las conductas que puedan poner en peligro su vida o la de los demás. Si esto lo pusiéramos en un esquema de una escalera, si estos 3 grados pusiéramos como una escalera, pareciera entonces que fuera algo que va escalando, es decir, va subiendo de nivel. En general, este fenómeno de la agresividad es un fenómeno escalatorio, o al revés, puede ser deescalatorio. Quiere decir que con una intervención adecuada yo puedo evitar que vuelva a bajar, que suba, y al contrario, que baje hasta el punto de que la persona pueda volver a estar cooperadora y actuar adecuadamente. A este fenómeno entonces lo llamaremos agresividad, escalada o deescalada de acuerdo a este fenómeno. Y voy a hablar ahora de algo que se llama cuidados basados en el trauma, que lo tocaron justamente en un curso que tomé por parte del personal del Center of Addiction and Mental Health en Canadá. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el trauma si estamos hablando de agresividad? En general tiene que ver mucho. Para hablar de trauma, tenemos que entender que el trauma es una experiencia humana extrema que constituye una amenaza grave para la integridad física o psicológica de una persona que ha respondido con temor, desesperanza o horror intensos. El trauma es entonces justamente la cicatriz de una emoción de miedo, de horror intensos, que se quedan en nuestra estructura cerebral, en nuestra estructura mental, y nosotros somos incapaces de procesarlo debido al tamaño y debido a la intensidad justamente de esta condición. Entonces, el problema con el trauma, ¿cuál es? Que yo puedo vivir justamente con un contenido traumático y no darme cuenta de ello, porque justamente la mente se encarga de elaborar una homeostasis total o parcial para sobrevivir a pesar de este contenido traumático. Pero aunque yo pueda sobrevivir con este contenido traumático, este trauma va a estar impreso o manifestado tanto en la neurobiología como en la cognición. Y entonces en la cognición yo voy a tener distorsiones cognitivas relacionadas a este trauma. Y voy a empezar a tener pensamientos como el mundo no es un lugar seguro donde vivir. ¿Por qué? Pues porque yo viví un evento de terrorismo, yo viví un evento de asalto, yo viví un evento de secuestro, etcétera. Cualquier tipo de evento, se queda en la memoria declarativa y no declarativa. Entonces, yo adquiero automáticamente una distorsión de que el mundo no es un lugar seguro donde vivir. Otras personas tampoco son seguras y no se puede confiar en ellas. Mis propios pensamientos no son seguros. Y espero la crisis, el peligro y la pérdida, y tengo que defenderme de esas personas que me hagan daño. Es decir, las personas que están cerca, si no son absolutamente confiables, son peligrosas, y yo me tengo que defender. Tal vez así que lo constaté en este evento traumático que todavía no supero. Esa es la cognición del trauma. Y entonces justamente en el Center of Addiction and Mental Health, que es otro especialista internacional que quiero mencionar y felicitarlos por este gran trabajo que tienen en el Center of Addiction and Mental Health,
y especialmente pues de quien conozco de ellos es justamente al doctor Pablo Díaz, que ha colaborado en proyectos muy valiosos interinstitucionales del Instituto Nacional de Psiquiatría y aquí sobre todo de la implementación del paciente, del manejo del paciente agitado y agresivo, que lo hemos calificado como código morado. Bueno, en estas precauciones que menciona el CAMEIC, establecemos que todo usuario de servicio, nosotros debemos de considerar que necesita estos cuidados universales de trauma. Es decir, así como en ley una persona no es culpable hasta demostrar lo contrario, desde el punto de vista de la agitación y la agresividad en servicios, cada usuario puede tener algún antecedente de trauma y por lo mismo debemos de tomar precauciones universales ante ello. Y entonces, cualquier señal de rechazo, indiferencia, miedo, enojo, burla o invasión al espacio personal, es decir, un paciente que viene irritable y empieza a increparme, ¿usted quién es? ¿Usted qué quiere? ¿Qué es lo? Y yo le digo, no me hable mal porque yo no le estoy hablando bien. En ese momento el paciente siente un rechazo, una indiferencia, un miedo, y entonces se le despierta un probable evento traumático. ¿Y qué va a pasar? Escalar. ¿Escalar a dónde? A la agresión grado 2. Me va a insultar, me va a ofender. Y si yo muestro una conducta poco empática y lo ignoro, entonces va a ser peor, va a escalar al grado 3 y va a intentar golpear. ¿Cuál era la necesidad? Si yo desde un principio, con un tono amable, con un tono asertivo, pude haberlo descalado y evitar que todo eso pasara con una conducta adecuada. Eso es justamente el principio de la desescalada agresiva, tomando en cuenta las precauciones universales del trauma. Y entonces la respuesta tranquila, respetuosa, empática, no en espejo. ¿Qué quiere decir no en espejo? Que si un paciente me irrita y yo como médico le contesto irritado, entonces estoy contestándole en espejo. Yo tengo que filtrar las emociones negativas que me genera esa situación, tengo que hacerlas a un lado y ver al paciente no como alguien que me está agrediendo personalmente, sino como alguien que está manifestando una serie de signos y síntomas que requieren una intervención especializada. ¿Qué protecciones yo debo de tener? Pues la primera, y que menciona justamente el CAMEIC, es esta diapositiva que me gusta mucho. Vemos como si fuera un reloj sin manecillas y vemos un área que se llama zona roja, que están sobre el 12 y la 6. ¿Qué significa? Yo siempre a un paciente lo debo de ver en una posición separada, con una distancia adecuada, pero siempre en diagonal. Nunca totalmente hacia adelante y nunca totalmente hacia atrás, porque existe el riesgo de que si ese paciente escala a una agresividad grado 3, puede hacerme daño. Entonces yo siempre lo debo de verlo desde un punto de vista diagonal para que si ese paciente repentinamente escala, yo pueda tener una movilidad y evitar que ese paciente pueda justamente dañar a mí o a alguien del exterior. Pero algo muy importante es justamente lo que se menciona en muchos aspectos, no solamente de la salud mental, la comunicación no verbal. La comunicación verbal pues, puede ser muy clara, muy sostenida, muy sensata. Pero si desde un punto de vista proxémico, es decir, si yo invado el espacio de un paciente y no guardo la distancia física adecuada, desde un punto de vista kinésico, es decir, mi lenguaje corporal, ¿sí? Yo puedo hablar muy fluidamente, pero si, por ejemplo, tengo los brazos cruzados o tengo las manos atrás, el paciente puede interpretar o que de brazos cruzados tengo una posición arrogante, con las manos atrás estoy escondiendo algo o a lo mejor tengo escondido algún medicamento extraño, no sé. Y entonces el paciente va a empezar a incrementar sus emociones negativas con esta situación del evento de los cuidados universales de trauma. El paciente va a sentir más miedo y entonces el paciente va a escalar. Entonces yo tengo que tener un lenguaje corporal asertivo y que dé a entender que yo quiero ayudar a ese paciente. Y la comunicación áptica tiene que ver con el tacto. Pero aquí hay algo muy importante. Creemos a veces que un paciente irritable con tocarlo puede calmarse.
Si nosotros le damos un tacto suave, si le damos un tacto adecuado, creemos que puede calmarse. Esto es un error. En general se considera que en la desescalada agresiva no debe de haber contacto corporal y al contrario, debe de haber una distancia adecuada. Ya cuando es necesario realizar la restricción física, ahí sí, pues ya ni modo, ya hay que restringir al paciente físicamente, pero antes debemos evitar todo contacto corporal, aunque tengamos toda la intención de ayudar. En esta escena justamente trato de esquematizar esto, ¿no? La conducta verbal, la conducta verbal puede ser muy asertiva, muy adecuada, pero la conducta no verbal puede ser equivocada. Por ejemplo, vemos una persona que está de brazos cruzados, eso puede ser interpretado como una señal de arrogancia que irrita a un paciente. Si yo toco a un paciente y le sonrío, puede que funcione en un paciente probablemente en un duelo agudo, pero en un paciente agresivo, estos son dos errores que hay que evitar. Porque si yo toco al paciente, el paciente va a sentir miedo. Y si me río, ¿qué va a pensar? Pues obviamente que me estoy burlando de él. Entonces es un error muy grave, aunque nosotros tratemos de que romper el hielo, que las cosas, que el paciente sienta nuestra calidez humana, eso es un error. No podemos ni tocar y menos sonreír a un paciente porque es una situación seria. Y aquí lo vemos en en la tercera foto. La sonrisa, por muy cálida que sea y por mucho que nos digan en la tele, una sonrisa hará que te ganes al mundo, pues no aplica para la aplicación del paciente agitado y agresivo, ¿no? Y bueno, aquí voy a empezar a mencionar algunos trabajos de algunos especialistas en el mundo. Quiero comentar que yo pues he tenido la fortuna de poder acudir a diferentes congresos, que me ha dado la oportunidad de conocer a algunos especialistas en psiquiatría de urgencias y en algunos países se han hecho verdaderos grupos de trabajo que son pues admirables, ¿no? Quisiera empezar por mencionar el trabajo de Estados Unidos en cuestión de la psiquiatría de urgencias. Y bueno, hasta antes de 2008 se habían publicado muchos libros de urgencias, pero a mi punto de vista un libro muy académico, eh, muy formativo, pues se fue el libro que escribieron entre la doctora Rachel Lipson Glick y el doctor Scott Seller. La doctora Rachel Lipson Glick es una doctora que está en Michigan y el doctor Scott Seller está justamente en California. Ellos hicieron este libro en el 2008 que se llama Emergency Psychiatry Principles and Practice. Y es un libro justamente tan didáctico, fue justamente con este libro que yo aprendí de la escalada agresiva y lo expresan en una forma tan didáctica y lo voy a mencionar, ¿no? Ellos lo mencionan como decálogo, como si fueran algo así como los 10 mandamientos, bueno, eran los 10 mandamientos justamente de la descalada agresiva. Y el primer mandamiento es justamente, bueno, no es mandamiento, es el primer ítem es respetar el espacio vital. O sea, no puedo yo guardar una distancia física demasiado cercana y esta debe ser justamente al doble de la longitud de los brazos del paciente. Como a veces es un poquito difícil medir la longitud de los brazos del paciente, otra estrategia es justamente que yo debo de estar viendo a la cara al paciente, pero al mismo tiempo ver los zapatos del paciente. Si yo en mi campo visual dejo de ver los zapatos del paciente, una de dos. O el paciente está muy cerca o tengo problemas de campimetría, ¿no? Entonces, cuando yo dejo de ver los zapatos del paciente, el paciente ya está en una situación, en una distancia cercana y ya puede ser peligroso. Número dos, no provocar, no confrontar, no retar, no señalar, mirar fijamente a los ojos ni cruzar los brazos. Me dirán, no, es que mirar a los ojos es personal y habla de honestidad, sí. Eso lo podemos dejar para las entrevistas de trabajo. Pero para el paciente agitado y agresivo, mirar a los ojos puede ser interpretado como un reto. Entonces hay que evitar caer justamente en discusiones. Y en ocasiones, el paciente muy irritable nos puede hacer sentir emociones negativas. Entonces uno también como especialista en salud mental debe de filtrar esas emociones negativas. Establecer contacto verbal,
Verbal significa decirle, entiendo su problema, entiendo lo que está ocurriendo, lo veo muy enojado, quisiera ayudarle. Eso es establecer contacto verbal. ¿Qué pasa cuando vemos un paciente extremadamente agitado? Vemos muchas personas que están calladas porque tienen miedo o porque no saben qué decir o todas piensan, híjole, y si digo algo y se enoja más, pues algo sí es seguro. Si no digo nada, sí se va a enojar más, porque el paciente lo interpreta como que lo estamos ignorando y que no estamos justamente escuchándolo. El 4 es ser conciso en el vocabulario y repetir cuantas veces sea necesario para que se nos escuche. Un paciente muy agresivo obviamente no nos va a escuchar a la primera, pero si nosotros le decimos buenas tardes, quisiera ayudarle y el paciente sigue agresivo, es buenas tardes, quisiera ayudarlo, manteniendo siempre el mismo tono de voz. Hay que identificar sentimientos y deseos para mostrar empatía, es decir, hacerle saber al paciente, entiendo que usted está enojado, entiendo que usted se siente mal, entiendo que usted se quiere salir en este momento, debe usted tener miedo. Entonces, si nosotros identificamos miedos, el paciente puede decir, el doctor me está escuchando, no me están tratando como a un loco o como a un desquiciado, el doctor está entendiendo lo que siento y entonces puedo empezar a sentir un poco de confianza, ¿no? Escuchar atentamente qué es lo que dice el paciente, también es muy importante, o sea, qué es lo que nos dice y qué nos quiere manifestar. Manifestar estar de acuerdo con el paciente en la medida de lo posible. Y si no, ellos establecen algo muy curioso que es, si no puedo estar de acuerdo con el paciente, o sea, un paciente que dice, quiero golpear a la gente, no puedo decir, sí, estoy de acuerdo que la golpee. No puedo hacer eso, pero sí puedo decir, mira, no estoy de acuerdo con que lo golpees, pero estoy de acuerdo que estás muy enojado y que tienes esos pensamientos. Entonces, de alguna manera, en la medida de lo posible, yo le hago entender al paciente o le hago saber que estoy de acuerdo en lo que él, por lo menos él dice. Pero una complementaria a esta es establecer límites y recordar conductas gravemente agresivas tendrán consecuencias médicas e incluso legales. ¿Qué significa esto? Pues que de alguna forma un paciente que amenaza, si no hacen lo que yo quiero, voy a empezar a golpear a la gente, voy a empezar a romper vidrios, nosotros tenemos que decirle, no podemos permitir eso. Y si tienes esta conducta, nosotros tenemos que proceder, si es necesario, en contra de tu voluntad. Y una estrategia muy adecuada que ha funcionado con estos pacientes es cuando les decimos, nadie te va a tocar si tú no tocas a nadie, les damos a entender, si tú no empiezas a agredir, nosotros tampoco vamos a hacer algo que te pueda te pueda dar miedo. Y esta estrategia puede ayudar mucho. Ofrecer opciones y manifestar optimismo ante su problema. El paciente que, por ejemplo, dice, quiero ver a un funcionario rápido. Entonces yo a lo mejor no le puedo conseguir en ese funcionario y no sería conductualmente correcto, pero si le digo, déjame ver qué puedo hacer, pero te pido por favor que primero te calmes, yo le ofrezco las opciones y el paciente toma las opciones que en realidad le estoy dando yo como médico. Entonces el paciente se siente empoderado y a la vez termina haciendo lo que nosotros queremos que haga, que es que se calme y sea innecesario que el paciente escale y que después tengamos que restringirlo. Y interrogar al paciente y familiares por separado para integrar la información. Esto es algo muy importante porque en ocasiones hay emoción expresada o hay algún conflicto entre los familiares, entonces cuando los pasamos juntos este, pueden justamente hacer esto. Y bueno, justamente estamos hablando de que hay una publicación reciente. Este artículo salió en enero del 2016. Me gusta mucho, pero es un artículo muy extenso que justamente habla de las experiencias de los grandes expertos de la psiquiatría de urgencias, no de todo el mundo, pero sí de países diferentes. Y aquí está justamente el doctor Seller. Aquí justamente está el doctor Michael H. Allen, que es uno de los mejores, de los especialistas más respetados en función de suicidio y de urgencias psiquiátricas en Estados Unidos. Y a la vez están expertos de Barcelona y de Inglaterra y de otros países de la Unión Europea como Luis San, Gustavo Vázquez y el doctor Eduard Vieta, que justamente el doctor Eduard Vieta es quien ha estado fomentando un programa de capacitación en línea de
bueno, es el coordinador más bien de este programa de capacitación en línea que se llama Agitation in Psychiatry. Yo tuve la oportunidad de tomarlo en línea y uno de los profesores, justamente nuestro compatriota, el doctor Sánchez de Carmona, que es actualmente presidente de la International Association of Bipolar Disorders. Bueno, la doctora Kimberly Nordstrom, ella actualmente es la presidenta de la American Association of Emergency Psychiatry. Tuve la oportunidad de conocerla en 2014 y en 2015 fui a los congresos del National Update of Emergency Psychiatry. Uno fue en Arizona en el 2014 y en Las Vegas, Nevada, fue en el 2015. Ella publicó en el 2012 un artículo que en lo personal me gusta mucho, que habla de triage y evaluación médica de agitación en urgencias en el 2012. Y ella ha establecido que en urgencias hay 6 posibles condiciones letales. Estas condiciones letales justamente son el síndrome neuroléptico maligno, el síndrome serotoninérgico, la tormenta tiroidea, la intoxicación por anticolinérgicos y la catatonía maligna. Me voy a regresar a una diapositiva justamente para hablar, porque la doctora Nordstrom propone un algoritmo de triage en hospitales psiquiátricos y generales, y ella habla de una escala justamente de agitación, no es la Overall Aggression Scale, es una escala de BARS, que de acuerdo al BARS, justamente si la persona está excesivamente somnolienta, es probable que tenga una urgencia médica, mientras que si está excesivamente agitada, la urgencia puede ser psiquiátrica, pero no todas las urgencias agitadas son psiquiátricas, entonces hace una propuesta de análisis de un tamizaje para determinar si la urgencia es totalmente médica y totalmente psiquiátrica. Otro especialista norteamericano es el doctor Leslie Sun, que actualmente él es de Nueva York, es presidente electo de la American Association of Emergency Psychiatry y es director médico del Mount Sinai Hospital en Chicago. Y él es el autor del libro de urgencias psiquiátricas, bueno, no es exactamente de urgencias psiquiátricas, es urgencias conductuales para el médico de urgencias, que se publicó en 2011, es que tengo la fortuna de tenerlo autografiado por el doctor Sun, déjenme presumir, ¿no? El doctor justamente recompila en 51 capítulos, incluyendo manejo clínico y administrado de servicios de urgencias con abordaje conductual. Algo que están haciendo en Estados Unidos que me gusta mucho es que están haciendo la disciplina muy inclusiva. Y no solamente es en especialistas de salud como enfermeros o trabajadores sociales. Están incluyendo abogados, están incluyendo administrativos y están incluyendo otros sectores de la población justamente para la parte de urgencias, que ellos no lo llaman urgencias psiquiátricas porque sería como nada más para los psiquiatras, sino ellos lo llaman urgencias conductuales. Entonces, esto le da un nuevo lugar a la telepsiquiatría, que es algo muy... Esto que estamos viendo es telepsiquiatría, justamente, es una videoconferencia, y a los sistemas de salud en emergencias. Finalmente, en Estados Unidos está el doctor Michael Wilson, que él es un médico emergencista que es actualmente coordinador de la investigación en American Association of Emergency Psychiatry, y él es coordinador de un proyecto beta, se llama, que significa Best Practices in Evaluation and Treatment for Agitation, es decir, las mejores prácticas en la evaluación y tratamiento de la agitación. Este doctor trabaja en San Diego, está pegado a Tijuana, que Tijuana es otra ciudad que yo pues le tengo mucho aprecio porque fue uno de los lugares donde se implementó el triage. Y es un lugar muy interesante porque hay mucha movilidad desde el punto de vista de inmigrantes y de salud mental, ¿no? Entonces, el doctor Wilson trabaja en la Universidad de San Diego. El doctor Wilson establece 10 aspectos importantes de la desescalada agresiva. Es decir, él tiene que mencionar justamente estos 10 pensamientos, estos 10 ideas o 10 como mandamientos que nosotros dijimos hace rato, son muy parecidos, en donde habla que hay que establecer contacto verbal, hay que identificar deseos y sentimientos, hay que estar de acuerdo o estar de acuerdo en estar en desacuerdo, eso es algo curioso, pero así lo menciona, ¿sí? Ofrecer de alguna manera algunas elecciones, o ser conciso contigo y contigo mismo para que el paciente no vea cosas extrañas, ¿sí? Y establecer sobre todo que tu trabajo
tiene un marco legal. Yo no puedo permitir que tú en un momento dado dañes a otro. Entonces, antes de eso, negociamos todo lo que quieras para que lleguemos a un acuerdo. Y bueno, dentro de justamente esta escala, bueno, él menciona una mnemotecnia que los tacos, pero esto es en inglés, lo recuerdo. Los tacos, y pues, los tacos son muy populares, como sabemos, en Estados Unidos. Los tacos quiere decir que es una mnemotecnia de lo que debemos de evitar. Los tacos es una mnemotecnia que implica threaten, arg, challenge, order o shame. Es decir, tenemos que evitar amenazar, tenemos que evitar arguir, tenemos que evitar retar, tenemos que evitar ordenar y tenemos que evitar apenarnos o avergonzarnos. En Australia justamente hay un algoritmo muy interesante que habla que según la vía oral, intramuscular o intravenosa, yo puedo dar benzodiazepinas o cierto tipo de dosis de risperidona u olanzapina. Está el antipsicótico típico, como el haloperidol o las benzodiazepinas. En general, fíjense que hay una publicación que nos compartió justamente el doctor Wilson que dice nosotros pensaríamos que en Estados Unidos o en Europa usan mucho más otro tipo de antipsicóticos y aquí se deja de usar el haloperidol. Pero fíjense que el haloperidol en ocasiones lo seguimos usando en todo el mundo porque sigue siendo una butirofenona pues confiable para el manejo de la agitación y agresividad, aunque con importantes efectos secundarios. En Australia también Castle estableció este algoritmo por compromiso de seguridad. De acuerdo a la agresividad se da benzodiazepina oral, antipsicóticos vía oral y antipsicóticos intramusculares. Es decir, el paciente con agresividad leve le puedo dar una benzodiazepina vía oral y con eso perfectamente puede calmarse. Si no se toma la benzodiazepina oral porque no quiere, no importa, mientras esté solamente irritable y hostil, yo puedo irlo manejando. Pero el nivel 2 le debo de dar un antipsicótico vía oral, pero en el nivel 3 ya el antipsicótico debe ser intramuscular. Bueno, estábamos hablando justamente de estrategias internacionales y ¿qué creían? ¿Que México no? Pues fíjense que México también. Y quiero manifestarles esto que me llena de gran orgullo. Justamente en el 2016, después de mucho esfuerzo, se publicó mi primer trabajo internacional en la revista BMC Psychiatry, que es una revista de Open Access, en donde hablamos de la validez y la confiabilidad del instrumento de triage psiquiátrico, que está, como mencionaban al principio, está funcionando en 4 hospitales psiquiátricos de la República Mexicana. Y algo muy importante es que aquí hay un algoritmo para clasificar las urgencias psiquiátricas. Y en este algoritmo, que está en el artículo y lo menciono aquí, justamente diferenciamos primero las urgencias médicas. De las urgencias médicas están las de resucitación, en donde tenemos que aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar inmediatas si es necesario, ya que es importante que los psiquiatras, no importa que estemos inclusive en un hospital psiquiátrico o en un consultorio particular, yo abogo porque los psiquiatras tengamos los cursos de ACLS y ATLS vigentes para que en caso de una emergencia médica intervengamos al igual que otro profesionista de la salud. Y tenemos la urgencia roja, la urgencia amarilla, la urgencia verde y la urgencia blanca. La urgencia roja es justamente la agresividad heterodirigida y la urgencia amarilla es la agitación o la conducta suicida. Es decir, yo trato de hacer en este instrumento una diferenciación entre lo que es agresividad heterodirigida y agresividad autodirigida. Está la urgencia verde, que es del malestar, y la urgencia blanca, que es utilización del servicio para cuestiones administrativas. Y bueno, revisamos en mi tesis justamente de doctorado, revisamos que el tiempo de consulta tiene mucho que ver como predictor de algún tipo de urgencia psiquiátrica y esto nos da pues la premisa para que continuemos, para que demos justamente que el triage psiquiátrico tiene una validez externa que ha funcionado en este caso en 4 hospitales psiquiátricos y bueno, pues la idea es continuar difundiéndolo en esta ocasión, pues como un trabajo orgullosamente mexicano, ¿no? O sea, no nada más Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia, también en México, pues estamos empezando a trabajar en esto y nos da mucho gusto. Y bueno, finalmente, pues terminamos con algo que es importante, ¿no? La violencia, dice la ONU en lo 94, que es el máximo reto con el que se enfrentará la humanidad en el siglo XXI. Y es cierto.
Yo veo cada vez más violencia en las calles, cada vez más guerras, más intolerancia. Y en general, pues los hospitales no es una excepción, pero la violencia no está circunscrita a los hospitales. Y nosotros como seres humanos y como personas debemos de hacer algo para enfrentarlo. Hay movimientos de contracorriente, sobre todo de derechos humanos, que apoyan la sustentabilidad y la ética, y eso es lo que ha avanzado justamente y le ha dado poder a estos programas para que la violencia no siga avanzando. Y en 1989 está el Manifiesto de Sevilla, que desmiente científicamente que la violencia sea neurobiológica y genéticamente justificable. La violencia nunca es justificable y bueno, aquí acabo de dar un esbozo general en lo que se está haciendo justamente para la agitación, la agresividad y la violencia en servicios de urgencias, pero hay mucho por seguir trabajando. Bueno, pues este es mi correo electrónico. Agradezco mucho su atención y creo que estamos en perfecto tiempo todavía.